Muy bien, hermanos, buenas noches. Sé que no nos saludamos, así que quería hacerlo en esta tarde. Gracias a Dios por el tiempo que nos concede para estar juntos, congregados, reunidos. Sé que por lo general es un día complicado, es un día de semana y la mayoría venimos con la carga del día, del trabajo, de la casa, de las distintas tareas. Así que, bueno, quiero animarles a que podamos descansar en el Señor y aprovechar este tiempo juntos que tanto bien nos hace y que tanto necesitamos. Quiero entonces invitarlos a que puedan buscar en sus Biblias ahí la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta, y por la gracia de Dios vamos avanzando poco a poco en esta hermosa carta, una carta que por ahí la conocíamos de pasar de un libro a otro, pero no conocíamos en detalle su historia, lo que estaba pasando, y realmente creo que todos hemos sido realmente sorprendidos, bendecidos por cada una de las enseñanzas que hemos podido ver cada miércoles en este tiempo. Bueno, nuestro hermano Ezequiel compartía el miércoles pasado los versículos del capítulo 4 del 1 al 8. Y veíamos en este pasaje de qué manera Pablo está eh, abordando lo que sería la parte práctica de nuestra fe y llamándonos a no solamente evidenciar una fe con palabras, sino a mostrar esa fe a través de una conducta santa, y era un llamado a la santidad. Luego también hablaba de que era necesario conocer la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios, dice, era nuestra santificación. Y luego habla de algunos detalles acerca de la pureza matrimonial y habla de otras cosas, bueno, de cuidarnos de nuestras pasiones. Lo que vemos entonces es que Pablo está en un tono de su carta hablando a los hermanos acerca de la vida que agrada a Dios, acerca de la vida práctica. Y los versículos que vamos a ver en esta noche son los versículos 9 al 12, y que siguen esa misma sintonía, ¿no? Lo que Pablo va a decirnos sigue en esa intención que él tiene de comunicar a la iglesia algunas instrucciones que él ya seguramente habló con ellos de manera personal, pero que ahora quiere reafirmar el concepto a través de la carta que él a, que va a hacerle llegar y que está escribiendo. Dice, versículo 2 del capítulo 4: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Quería quedarme en ese detalle donde dice, ustedes ya saben las instrucciones que les he dado, que les he enseñado. Es interesante y a la vez nos lleva a considerar la dedicación que él tuvo con los hermanos. Conocemos un poquito de la historia de esta carta, y él estuvo solamente 3 semanas, pero en esas 3 semanas no hubo un tiempo para el descanso, para otras cosas, sino simplemente para abocarse a la instrucción de Dios. Él dice que en ese corto tiempo que él estuvo con ellos, él estuvo enseñándoles acerca de las cosas que Dios esperaba de su pueblo. Él lo dice en esta palabra, ¿no? Ya sabéis qué instrucciones o qué enseñanzas dimos por el Señor Jesús. Lo que Pablo va a mencionar no son cosas nuevas para ellos, no son cosas que van a estar escuchando por primera vez, son cosas que Pablo ya les enseñó y que ahora de alguna manera va a reafirmar la enseñanza. Entonces, si leemos el versículo 9 del capítulo 4, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Muy bien, hermanos, vamos a orar una vez más y pedirle al Señor su guía, su dirección, y que Él pueda estar hablando a nuestras vidas a través de este pasaje. Oremos. Señor Padre, queremos darte muchas gracias que podemos estar en tu casa congregados.
que podemos tener un lugar donde alabarte, donde orar a ti por nuestras necesidades y por nuestras vidas. Y también, Señor, un lugar donde podemos juntarnos para escuchar tu palabra, para ser instruidos, para ser guiados conforme a tu verdad. Padre, te pedimos en esta noche nos hables, nos enseñes. Tú conoces, bueno, lo limitado que somos para poder encontrar la claridad en el pasaje y comunicarlo, pero también conoces a los hermanos, su cansancio, su fatiga, sus distracciones. Te pedimos que pueda ser un tiempo de refrigerio para nuestras almas y que tú puedas hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra y de tu espíritu. Señor, te pido que nos hables en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, lo que vamos a ver en este breve pasaje de 4 versículos es, bueno, una fe práctica. Pablo va a llamarnos o está insistiendo desde el versículo 1 del capítulo 4 a que el Evangelio no solamente es una doctrina, no solamente algo que nosotros expresamos en palabra, el Evangelio es algo que debemos vivir, que debemos naturalmente hacer parte de nuestro día a día. Si nosotros hiciéramos un recuento rápido de todo el capítulo 4, lo que vamos a notar es de qué manera Pablo se va metiendo en distintas situaciones de la vida práctica y que él la lleva a que cada una de esas cosas de nuestra vida, del día a día, de la vida matrimonial, familiar, del trabajo, de las relaciones con otros, tienen que estar matizadas, empapadas del Evangelio. Y que en la medida que eso suceda, bueno, como dice el versículo 12, en la medida que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera, esto será una causa de bendición y de gloria para el nombre de Dios. Y de eso se trata nuestra vida. Nosotros creemos y proclamamos que nosotros tenemos que hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y eso es lo que un poco Pablo va a ayudarnos a considerar en esta noche. Y esto vamos a ver un llamado práctico del Evangelio, un llamado práctico del Evangelio. Bueno, como ya notamos, Pablo está de alguna manera recordando algunas enseñanzas, está citando recomendaciones a los hermanos para la vida práctica de la iglesia. El primer punto que vamos a ver en esta noche, hermanos, es un llamado práctico al amor. Seguramente ya se ha dado cuenta, versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Seguramente los hermanos, por ser una iglesia joven, una iglesia medianamente constituida por esclavos, por gentiles, por personas que habían sufrido persecución y en esa persecución habían perdido muchas de sus bienes, de su trabajo, de sus bienes materiales. Era una iglesia relativamente pobre y seguramente había mucha necesidad. Muchas de las cosas que Pablo está mencionando tienen que ver con necesidades no materiales, no físicas, pero sí necesidades en su vida espiritual. Pero curiosamente el versículo 9 nos dice que hay algo que ellos no necesitan. Y lo que ellos no necesitan, dice Pablo, es ser enseñados o ser recordados acerca de la necesidad de amarse unos a otros. Bueno, es realmente una alegría enorme leer estas palabras o conocer una iglesia con estas características. Qué hermoso sería que alguien de afuera viniera y nos dijera, hermanos, la iglesia no necesita que se le enseñe a amarse unos a otros, porque ese amor, el amor de Cristo, el amor de Dios, está visible, se lo ve palpable en medio de la iglesia. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Esta iglesia puede tener muchas necesidades, pero sobre lo más importante, que es el amor a Dios expresado en el amor a los hermanos, no tiene necesidad de que nadie os enseñe, porque dice, Dios mismo les ha enseñado. Hay dos palabras que quiero detenerme brevemente. Primero es acerca de ese amor fraternal. Ese fraternal es la palabra Filadelfia, que significa un amor fraterno, un amor de hermanos, un amor de familia. Bueno, antiguamente se utilizaba de esta manera, ¿no? Cuando hablábamos acerca del amor fraternal era coherente o consecuente a una familia, a un hermano, a parientes cercanos de la misma sangre que se amaban
por ese lazo familiar. Pero a partir del Nuevo Testamento, esa palabra fraternal o el amor fraternal estaba más relacionado con la iglesia que con la familia. Por eso Pablo dice, el amor fraternal es algo que se va a vivir o que se debe vivir en la iglesia. Ese amor cercano, ese amor verdadero, ese amor de cuidado, ese amor protector, ese amor que está siempre dispuesto para los hermanos. Bueno, luego la segunda frase que quiero que consideremos juntos en esta noche es que ellos no necesitaron, dice, no tenéis necesidad de que os escriba en cuanto al amor, porque ustedes habéis aprendido de Dios mismo. Es la primera vez, y va a ser la única vez, que aparece en el Nuevo Testamento esta frase, que ellos fueron enseñados por Dios mismo acerca del amor. Y esto es muy interesante. Es interesante porque aparece por única vez en esta carta y aparece en esa relación del amor. Bueno, no es casualidad que Dios, el Dios de amor, les hubiera enseñado a ellos acerca de amar. Pero la pregunta que seguramente surge en nuestras mentes es, ¿cómo es que Dios les enseñó a ellos a amar? ¿Será que Dios nos enseña a nosotros también a amar o será que nos enseñará en el futuro? Bueno, es interesante porque es la función de la iglesia lo que vemos en esta dinámica que Pablo está mencionando acerca de Dios, y lo que él mismo está haciendo es la dinámica a la que Dios nos ha llamado. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que Pablo está destacando. Todo lo que yo estoy diciendo, dice Pablo, no son cosas que a mí se me ocurren, no son producto de mi intelecto o de mi enseñanza humana, no, dice, porque instrucciones dimos por el Señor Jesús. Dice, todo lo que yo di es una instrucción de Dios, todo lo que yo enseñé es una instrucción de Cristo, o como leíamos el domingo durante el tiempo de la cena, lo que recibí del Señor os he enseñado. Eso es lo que Pablo está mencionando, y cuando se refiere acerca del amor, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios nos enseña a través de su ejemplo, a través de su enseñanza, a través de la vida de Cristo, cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que amar. Si hay alguien que nos ha dado sobrados ejemplos acerca del amor, es Dios a través de Cristo. Dice Juan, el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Él entregó a su Hijo por nosotros. Bueno, hay algo interesante en esta frase, porque tiene que ver con lo que Pablo va a decir también en el versículo 8. Dice, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Bueno, esta frase que Dios nos enseñó está ligada a esta otra frase, que Dios también nos dio el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo nosotros aprendemos a amar o cómo deberíamos aprender a amar y cómo ellos aprendieron acerca del amor, que es lo que Pablo estaba mencionando? Bueno, la primera referencia es que es a través del Espíritu Santo. Y si ustedes me acompañan por un momento a Romanos, el capítulo 5, versículo 5, este versículo nos va a ayudar seguramente a entender un poquito más lo que Pablo se está refiriendo acerca de que ellos habían aprendido de Dios a amarse unos a otros. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Versículo 8 que leíamos hace un momento dice que Dios les había dado el Espíritu Santo. Luego versículo 9 Pablo dice, ustedes no tienen necesidad de que yo les enseñe acerca del amor porque habéis aprendido ¿de quién? De Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice, es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu en Gálatas 5
o parte de ese fruto del Espíritu es el amor. Si el Espíritu de Dios mora en una persona, no solamente va a traer fe, no solamente va a traer un deseo por Dios, un deseo de obedecer su palabra, sino que juntamente con esa morada del Espíritu en nosotros, el amor de Dios comienza a fluir en sus hijos. Comienza a fluir un amor hacia Dios, a quien antes odiábamos, comienza a fluir un amor hacia la palabra, lo que antes no nos interesaba, pero también comienza a fluir un amor genuino, verdadero, fraternal, cercano hacia la iglesia. Personas que posiblemente en otra circunstancia no tendríamos ninguna relación, no tendríamos ninguna cercanía, ni siquiera lo quisiéramos tener cerca. Pero cuando venimos al Señor, hay personas que son completamente distintas, pero a causa de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, comenzamos a amarlos. Amarlos como Cristo los ama, amarlo como Dios nos manda. Y lo que Pablo está mencionando es que ellos fueron enseñados a amar. Es que cuando ellos se convirtieron, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en ellos y ese Espíritu comenzó a llevarlos a amar a todos los hermanos. Dice Juan 6:45, y todos serán enseñados por Dios. Bueno, eso es precioso porque uno puede escuchar este relato bíblico y decir que qué hermoso que los hermanos fueron enseñados por Dios a amar de esta manera. Pero la realidad es que si nosotros somos de Cristo y su Espíritu mora en nosotros, y eso es lo que creemos, que es un hijo de Dios, alguien que cree en Dios, y en consecuencia el Espíritu viene a morar en nosotros, entonces somos llamados a, de la misma manera que los hermanos en Tesalónica, amar como ellos amaron. Debería ser la conducta natural de la iglesia, amar a Dios y amar a su pueblo. El amor fraternal no es parte solamente de las relaciones humanas, sino la obra del Espíritu Santo en un creyente regenerado. Es imposible que los creyentes no amen. Esto quiere decir que no cabe en nuestro sentir decir, no, yo no puedo amar a esa persona. Sí, quizás nos cueste y quizás debamos pedir a Dios ayuda para poder amar, pero la realidad es que si estamos en Cristo y si su Espíritu realmente está morando en nosotros, entonces naturalmente o normalmente por lo establecido por Dios, nosotros deberíamos amar a todas las personas. Deberíamos amar a nuestros hermanos, deberíamos amar a aquellos que son muy fácil de amar y a aquellos que son difíciles de amar. Pero la realidad es que la iglesia debería vivir en esta sintonía, en esta armonía que Pablo está mencionando a los hermanos, acerca de los hermanos en Tesalónica. Bueno, el amor cristiano nace de una experiencia real de la gracia de Dios en nosotros que transforma nuestro corazón y que evidencia esa nueva vida en Cristo a través del amor. Bueno, la pregunta es, ¿conoces a Cristo? O podríamos decir, ¿estás amando? Porque si conoces a Cristo, el resultado será amor. No un amor superficial, no un amor pasajero, no un amor temporal, no un amor, bueno, cuando me conviene o cuando el amar de esta manera me va a llevar a mostrar mi grandeza, mi buen nombre. No, cuando ese amor es un reflejo de Cristo y eso es lo que Pablo va a enseñarnos en un momento más. El amor fraternal, el amor cercano, el amor de la iglesia no es una cuestión de una enseñanza aprendida, sino la gracia de Dios implantada en el corazón de su pueblo. Hermanos, el amor es algo que debe respirarse en medio nuestro. El amor, como Pablo lo presenta en 1 Corintios 13, es lo que nosotros debemos vivir todo el tiempo. Un amor paciente, un amor bondadoso, misericordioso, un amor que no hace nada indebido, un amor que no es vengativo, un amor que no es orgulloso. Si nosotros nos ponemos a meditar en ese tipo de amor, bueno, nuestras vidas y nuestras relaciones serían completamente
distinta. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Bueno, quiero detenerme acá un breve tiempo, pero dice que luego de que nosotros somos purificados o que nuestras almas son purificadas por medio de la obediencia a la verdad, bueno, está hablando de que cuando Dios nos lleva a creer en el Evangelio, de alguna manera Él está representando a través de una figura, la figura de la limpieza o de la purificación de nuestras almas, como esa obra regeneradora del Espíritu Santo. Y dice que, bueno, si usted lo notó, dice, bueno, primero nos limpia, luego creemos, obedecemos a la verdad y luego aparece la palabra Espíritu. El Espíritu comienza a morar en nosotros y ese Espíritu en nosotros, ¿qué hace? Nos lleva al amor fraternal. Hermanos, no hay escapatoria. No hay manera de evadir esta responsabilidad o esta evidencia profunda de la verdadera fe en Dios. El amor es consecuencia del Espíritu en mí. No se trata de que si quiero, no se trata de que, bueno, no, hoy no tengo ganas. No, se trata de que el Espíritu Santo de Dios nos lleva, nos impulsa a amar. Así como Dios ama, así como Cristo amó, dice Pedro, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa palabra entrañablemente se refiere a algo que sale de lo más profundo de nuestro ser, algo que nace en la parte más interna de nuestra alma. Dice un amor que nace de lo profundo del ser del hombre. Así deben amarse los cristianos. Bueno, la pregunta es si nosotros vivimos ese amor. Posiblemente no. Y sería una respuesta consecuente a nuestra realidad. Posiblemente no. Pero sí debemos anhelarlo. Sí debemos pedir a Dios, Señor, ayúdanos a amar a mis hermanos. Ayúdanos a amar a tu iglesia. Ayúdanos a amar a tu persona como tenemos que amar. Seguramente nuestro amor deja mucho que desear. Se queda muy corto, pero la realidad es que el primer paso hacia el cambio es considerar lo que no tenemos. Pablo les está diciendo a ellos, hermanos, doy gracias a Dios porque ustedes no tuvieron la necesidad de ser enseñados acerca del amor, porque Dios mismo les ha enseñado cómo amar. Él está de alguna manera dando gracias a Dios y reconociendo la obra de Dios en ellos, como lo viene haciendo a través de toda la carta. Pero esta enseñanza nos sirve a nosotros como una exhortación, como un espejo en el cual nos miramos y nos preguntamos, ¿está ese amor en mí? ¿Estoy amando a la iglesia, a Cristo, a Dios de esta manera? Dice Pablo en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor cercano, Filadelfia, amor filial, amor de familia. Bueno, ese es el amor que debe habitar en la iglesia. Dice versículo 10 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Bueno, si nosotros leemos el 10 divorciado del 9, no se entiende muy bien lo que está pasando, pero Pablo viene hablando acerca del amor fraternal y dice, ustedes no tienen necesidad de que yo les recuerde, de que yo les escriba, porque ustedes habéis aprendido de Dios mismo que os améis unos a otros. Y esa es la frase que nos une al versículo 10. Dice, bueno, así como ustedes saben que tienen que amarse los unos a los otros, dice, todos los hermanos que están por Macedonia dan testimonio de que esto es así con ustedes. Bueno, ellos están en Tesalónica. Macedonia es como una región más amplia, de más provincias, de más lugares, donde Pablo había estado visitando distintas iglesias. Bueno, lo que Pablo está mostrando es que su amor no era un amor fingido, no era un amor solamente de palabras, sí, amo a mis hermanos, sino que, recuerden, la carta está escrita en un contexto de
persecución, depresión religiosa, ellos están siendo de alguna manera, bueno, todo el tiempo atacados por su fe, por haber dejado el judaísmo o por haber dejado otras idolatrías, otras religiones, pero no solamente ellos están viviendo eso, sino que las demás iglesias en Macedonia están pasando el mismo momento, pero ellos no se quedan solamente pensando en sí mismos, en lo que a mí me pasa, en lo que yo no tengo, sino que dice Pablo, el amor de Dios los llevó a preocuparse de otras iglesias por toda Macedonia. Dice, Dios les enseñó cómo amarse unos a otros y así lo hacéis con todos los hermanos por toda Macedonia. Bueno, eso es lo que está pasando. No solamente ellos dicen, sí, amamos a Dios o sí, amamos a los hermanos, sino que ellos los están demostrando. ¿Cómo? Con una vida práctica. Amando verdaderamente, amando los propios, amando los ajenos, amando hacia adentro, pero también amando hacia afuera. Bueno, alguien dijo, siempre hay espacio para crecer en amor. Siempre hay espacio para crecer en el amor a los hermanos. Y la manera de crecer en esto es a través de la paciencia, la entrega, el perdón y el servicio mutuo. Bueno, esa es la vida de iglesia. En esta frase podríamos resumir cómo una iglesia debe mostrar o evidenciar su amor por Dios y su amor el uno por el otro. ¿De qué manera? Por su entrega, por el perdón, por la paciencia y por el servicio mutuo. Una iglesia que es paciente está mostrando amor por su prójimo. Está entendiendo a mi hermano, tiene que madurar, está en un proceso de crecimiento, tiene que conocer más a Dios, tiene que el Señor tratar con él, el crecimiento va a venir de Dios. Mientras tanto eso va sucediendo, yo tengo que ser paciente. Y es una manera de mostrar amor por Dios, confianza en Dios y amor por el hermano. La entrega tiene que ver con que yo estoy dispuesto para los demás. Estoy dispuesto para escucharle, estoy dispuesto para orar por él, estoy dispuesto para orar con él, estoy dispuesto para exhortar, estoy dispuesto para animar, estoy dispuesto para mi hermano. Es el amor filial, el amor fraterno al que Pablo se está refiriendo. Bueno, luego dice acerca del perdón. Bueno, ¿por qué? El perdón es una evidencia de amor, porque es así como Dios mostró su amor para con nosotros. Dice que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros, no solamente entregando a su Hijo, sino a través del perdón en la sangre de su Hijo. Cuando nosotros perdonamos a alguien, damos cuenta de dos evidencias completamente reales. Por un lado, que como pecadores o como partes de una sociedad caída, de un mundo corrupto, vamos a ofender y ser ofendidos. Pero la manera de reaccionar a esa ofensa, a ese maltrato, a esa evidencia de pecado en el otro o en nosotros es el perdón. El perdón, hermanos, es una manera de mostrar a Dios, es una manera de mostrar amor. Entonces la pregunta es, Pablo está diciendo, estos hermanos en Tesalónica fueron enseñados por Dios a amar. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, por su paciencia, por su entrega, por su perdón, por su servicio. Si usted notó, el versículo 10 dice que ellos, todos los hermanos que están por toda Macedonia, dan testimonio de eso. Ellos estuvieron posiblemente ayudando a los pobres, asistiendo a los perseguidos, animando a los desanimados de distintas iglesias, pero ellos no se quedaron encerrados, comenzaron a salir y a dar un testimonio de su amor, de lo que habían aprendido de Dios. Esa es la parte que nos toca como iglesia de Cristo. El amor no es algo general, no es algo que solamente expresamos, sino que el amor es lo que debemos expresar en todo momento, en situaciones agradables o en situaciones difíciles, al soportar el hermano o al perdonar un agravio. Eso es una manera práctica de mostrar amor. Lo fácil que es decir, sí,
yo te amo. O sí, te quiero, hermano. Te quiero en el Señor, te amo en el Señor. Es fácil, no cuesta nada. Lo difícil es cuando la otra persona me ofende, me agrede, me maltrata o hace algo indebido conmigo. La manera de mostrar amor no es simplemente ir y saludarle o ir y tratarle bien, es perdonar. Y a veces el perdón no tiene que ver solamente con partes externas de mi trato con el otro, tiene que ver con lo que pasa en mi corazón. Yo tengo que perdonar a mi hermano que me ofendió en mi corazón delante de Dios. Esa es una manera de mostrar el amor. Y dice que estos hermanos habían mostrado su amor a todos los que están en Macedonia. Qué hermoso testimonio. Esta es una carta que nos impacta desde ese lugar. A partir del capítulo 1, Pablo comienza a señalar cómo el testimonio de estos hermanos había impactado a todos. Dice, todos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, cuando nosotros entendemos un poquito más el capítulo 4, nos damos cuenta que parte de ese impacto de su testimonio tenía que ver con esto, con el amor. Ellos no solamente decían conocer a Dios, lo expresaban a través de su amor unos con otros. Bueno, luego Pablo continúa el versículo 10 y dice, a modo de reconocimiento, pero es como una exhortación camuflada, dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Pablo está diciendo, ustedes ya aprendieron cómo amar, ustedes ya dieron testimonio de que están amando. Lo que yo les digo es que permanezcan, que continúen amando en ello, abundéis en ello más y más. Pablo está diciendo de alguna manera, nunca es suficiente, nunca hemos amado demasiado, nunca nos hemos entregado suficiente. Siempre hay más y más oportunidades para reflejar el amor de Dios hacia los demás. Hermanos, la iglesia, las relaciones que nosotros podamos tener dentro de la iglesia por la gracia de Dios son oportunidades, son posibilidades de mostrar el amor a Dios. No solamente el amor a los hermanos. Bueno, a veces es una bendición poder mostrar nuestro cuidado, nuestro amor por los hermanos. Pero se trata de mostrar nuestro amor a Dios. Dice Juan que nosotros mostramos que amamos a Dios en la medida que nosotros podemos amar y mostrar ese amor hacia los hermanos. Dice 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, ese es el llamado, hermanos. Eso es lo que los hermanos en Tesalónica estaban haciendo. Ellos fueron por toda Macedonia, por cada lugar donde había un grupo de cristianos, y ahí estaban ayudando de una u otra manera. Y eso era un ejemplo de su amor. Eso es lo que Pablo está resaltando y dice, quiero que en esto abundéis más y más. La pregunta es, en esta noche, bueno, ¿cómo estamos amando nosotros? ¿Cómo estás amando a tu hermano? ¿Cómo estás creciendo en ese amor que debe ser expresado en nosotros si es que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros? Pablo le dice a los hermanos, en esto quiero que abundes más y más. ¿En qué cosa? En el amor. Bueno, de la misma manera nosotros deberíamos profundizar y buscar una oportunidad para amar y mostrar a Cristo. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también que os améis unos a otros. Lo que los hermanos en Tesalónica nos muestran es que el amor verdadero, el amor que viene del Espíritu, no queda encerrado o atrapado en una iglesia. Siempre se expande, siempre alcanza a otros. El amor verdadero no es simple palabra, sino que son acciones continuas, permanentemente. Todo el tiempo estoy buscando amar.
Y amar en el sentido no de palabras, sino por acciones, por servicios, por disposición, por entrega. Bueno, es lo que estamos viendo en los hermanos. El segundo punto en esta noche lo encontramos en el versículo 11 y dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos, en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bueno, leía este pasaje y me preguntaba, ¿cómo es posible que Pablo esté escribiéndole a una iglesia y le esté haciendo esta recomendación? ¿Qué recomendación? Bueno, que estén tranquilos, que se ocupen de sus cosas, de las cosas personales, familiares. A Pablo usa la figura negocios, que trabajen con sus manos, como él ya les ha enseñado, y que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. ¿Acaso no sería esto o no debería ser esto el carácter natural de un hijo de Dios que tenga que estar tranquilo, en paz, paciente, que tenga que ocuparse de sus cosas sin entremeterse en la vida de los demás, que tenga que trabajar para sostener su propia vida y las de sus familias y que se conduzcan honradamente? ¿No es esto natural? Bueno, sí, debería serlo. Cuando nosotros perdemos de vista que la iglesia está constituida por hombres y mujeres pecadores, caídos, con una conducta natural, inclinada a lo mal, creemos que la iglesia está constituida por ángeles, por seres extremadamente santos que nunca pecan. Y eso no es real. La iglesia está constituida por pecadores que necesitan ser recordados todo el tiempo cuál es su llamado, cuál es la vida que el Evangelio les llama a seguir y a caminar. Por eso Pablo les dice que ellos tienen que estar tranquilos. Dice la palabra que procuréis tener tranquilidad. Él le dice, deben estar tranquilos, deben estar serenos en sus mentes y en sus corazones, en contraste a la ambición y la locura del mundo que no conoce a Dios. Es una contradicción, hermanos, este llamado que Pablo está haciendo a los hermanos. Una contradicción contra la cultura general del mundo en el que vivimos. Este mundo vive alocadamente, vive todo el tiempo intranquilo, siempre pensando en lo que puede pasar, en lo que va a venir, siempre corriendo de atrás de todas las cosas. Es un mundo convulsionado, un mundo que vive sin paz. Dice la palabra de Dios, no hay paz para el impío. No hay paz y no la van a encontrar. Pero dice el Hijo de Dios, el que conoce al Dios de paz, al que conoce al Dios que está sentado sobre su trono y reina sobre todas las cosas, ese debería estar completamente tranquilo. ¿Por qué? Mi Dios gobierna, mi Padre reina. Lo único que tengo que hacer es esperar en Él. Por eso Pablo les está sugiriendo a los hermanos que ellos procuren, que se ocupen, que se esfuercen, ¿por qué cosa? Por llevar vidas tranquilas, vidas que estén en paz, descansando en Dios. Cuando nosotros perdemos de vista quién es Dios, quién gobierna, quién reina, entonces esa convulsión, esa locura de la que hablamos de este mundo nos arrastra a la preocupación, nos arrastra al afán, nos arrastra a estar intranquilos, pero la conducta de un hijo de Dios, la conducta de alguien que conoce a Dios y el Evangelio de Dios debería ser tranquilidad. Dice Pablo en 2 de Timoteo 2, 1 de Timoteo 2:2, que nosotros tenemos que vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El cristiano debe vivir tranquilo. Y ese es el llamado que Pablo está haciendo a los hermanos, a estar tranquilo, a no afanarse por nada, a no preocuparse por nada de este mundo, porque vuestro Padre que está en los cielos, dice, sabéis la necesidad que ustedes tienen. El Señor dijo estas palabras hablando con los discípulos acerca
de los pájaros. Y dice, si mi Padre se ocupa de los pájaros, de vestirlo y alimentarlo, ¿cómo no lo va a hacer con ustedes? Tranquilos, mi Padre sabe todas las cosas que ustedes necesitan. Eso debería ser nuestro consuelo, ese debería ser nuestro descanso. Y sé que con esto lidiamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos preocupados, todo el tiempo tenemos un corazón cargado, todo el tiempo estamos pensando cómo voy a resolver esta situación. Bueno, eso tiene que llevarnos a Dios. Tiene que llevarnos a pedir su ayuda, su socorro, su pronto auxilio. El Señor dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended en mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, el llamado del Evangelio es a imitar a Cristo. Y Él dice, soy manso y humilde. No tiene que ver con alguien que se quedaba quieto, como un ser manso que no tenía reacción, que no tenía sentimientos. No, Él dice, esa mansividad tiene que ver con esa quietud, con ese aplomo, con ese descanso en lo que Él conocía de Dios. Dice que entonces, cuando nosotros tomamos su yugo, descansamos en Él y encontramos ese descanso para nuestras almas. La tranquilidad es propia de los hijos de Dios y es lo que Pablo viene hablando. El Espíritu Santo nos fue dado, en consecuencia de ese Espíritu comenzamos a amar y en consecuencia de ese Espíritu también nosotros debemos tener tranquilidad, descanso. Alguien dice que la situación particular que los hermanos están pasando, por un lado la persecución, la hostigación por su fe, por el Señor Jesucristo, era lo que los estaba un poco desestabilizando. Por eso Pablo se ve en la necesidad de decirles, hermanos, estén tranquilos, Dios reina. Bueno, algunos dicen, conforme a lo que podemos leer en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera, dice que Pablo ya les había hablado acerca de la venida del Señor y que ellos habían malinterpretado o que alguien los había llevado a malinterpretar esta verdad preciosa de la segunda venida del Señor. Y que esto los había convulsionado y que esto había desbaratado su paz interior, su descanso. Entonces Pablo se ve en la necesidad de exhortar a los hermanos y le dice, estén tranquilos. Y luego, a partir del versículo 13 en adelante de este capítulo 4, Pablo comienza a explicar más detalladamente acerca de la venida del Señor. Su preocupación por la venida del Señor les había afectado tanto que les había quitado la paz, la tranquilidad, pero también los había llevado a desatender sus responsabilidades naturales. Ellos habían dejado y abandonado trabajos, habían dejado de preocuparse de cosas de la vida cotidiana, como su familia, como la iglesia y como otras cosas. Entonces, si nosotros consideramos el versículo 11 que estamos leyendo, dice que procuren tener tranquilidad, que se ocupen en vuestros negocios. No tiene que ver con que ellos tenían un lugar comercial, sino que eso tiene que ver con su propia familia, con su propia vida. Imagínense una persona que trabajaba por 8, 10, 12 horas todos los días a causa de mal entender, la mala interpretación de la venida del Señor era que el Señor ya, su venida era algo inminente. Maranata, Dios viene. Entonces ellos decían, bueno, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué nos vamos a cuidar? ¿Para qué vamos a ocuparnos de las cosas diarias de la casa? Si el Señor está viniendo, ya nos vamos con Él. Dejemos todo así, total, el Señor viene. Y eso fue creciendo en el tiempo, pasaron los días, las semanas y los meses. Y toda esa doctrina comenzó a calar hondo y a afectar las familias, los matrimonios, las relaciones personales. Los cristianos dejaban los trabajos y dejaban de cumplir con sus responsabilidades. Todo se tornó un caos. Por eso, en ese tiempo, todos comenzaron a estar juntos y a compartir, pero ese compartimiento también comenzó a fomentar el chisme, el meterse en cosas que no tenían que meterse. Entonces Pablo dice, cada uno ocúpese
de su propia vida. Bueno, Pablo lo hace en varias cartas y dice que muchos están ocupándose en otras cosas y que están visitando una casa y otra casa. Y Pablo dice que eso no es correcto, por eso le dice que se ocupen de sus propios negocios o de sus propias vidas. Luego dice que cada uno tiene que trabajar con sus manos de la manera que os hemos mandado. ¿Se dan cuenta? No estaban trabajando. Pero no solamente no estaban trabajando, sino que la necesidad seguía creciendo. Ellos tenían que comer, ellos tenían que seguramente solventar algunos gastos y la plata de algún lado salía. Alguien pagaba, alguien daba de comer. Entonces Pablo dice que cada uno tiene que ocuparse con sus manos de proveer para sus necesidades. Bueno, Pablo lo dice 2 Tesalonicenses 3:11, 12 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Bueno, esta es la exhortación de Pablo y hermanos, lo que yo quiero llevarlos a considerar rápidamente es que Pablo está escribiéndole a una iglesia. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser posible que esto esté pasando en la iglesia de Cristo? Bueno, está pasando como una advertencia para que las cosas que se escribieron antes sirvan para nuestra enseñanza, sirvan para nuestra advertencia, pero también nos escribe como un ejemplo de las cosas que pueden pasar si nosotros desatendemos a la instrucción, a la exhortación y a la palabra de Dios. Pablo les está diciendo, cada uno trabaje. Hay algo muy interesante en este sentido, y es que los griegos, sobre todo, creían que el hombre libre, que el hombre debía ser libre y que como hombre libre no podía rebajarse a trabajar, que trabajar para